Bueno, estamos aquí en su programa Foro de Opinión. Hoy es viernes. Como lo dice el adagio popular, el cuerpo lo sabe. Así es que a la gente que va a disfrutar de su fin de semana, nosotros desde ahora le auguramos el mejor de los éxitos. Este viernes, como cada viernes, vamos a compartir el programa con nuestro colega Johnny Vázquez Mateo. También estará en la segunda parte del programa Magua Moquete Paredes, en este espacio en el día de hoy. Johnny, buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes a todo el país. Aquí estamos. Yo he recibido con mucho agrado un decreto que ha emitido el presidente Danilo Medina y que había sido su aplicación el producto de una situación de crisis financiera que se presentó en el país, cuando los teóricos de la economía se inventaron el anticipo, se inventaron el ITEVIS y se inventaron una serie de cargas que le han hecho sumamente pesada la situación económica a los sectores productivos nacionales. Hoy el presidente ha emitido un decreto que elimina el pago de ese anticipo y el pago de impuestos sobre la renta a personas físicas cuya venta no exceda los 8.5 millones de pesos y de 40 millones de pesos a las empresas al año. Ese es un gran respiro para los ciudadanos, porque todo el que suple recursos y el que le compra al Estado estaba siendo formalmente estafado por el gobierno mismo. Imagínese usted que cada vez que usted emite una factura, sin que a usted se la haya pagado, usted tenía que irle a pagar el 18% al gobierno, incluyendo cuando la deuda era del gobierno mismo, algo que no tenía explicación. Pero este ha sido y es un Estado gangsteriero, lo quiero decir, de robo, pero por todas partes. Este ha sido y es en el día de hoy este decreto la corrección a un entuerto. A un absurdo. Pero eso era un tampoco absurdo. Tú tienes una retranca. Si en un momento de crisis de la economía tú planteas que el Estado necesita recabar unos dineros y existe esa figura para que usted de manera anticipada pague, vamos a decir que lo aceptamos a regañadientes porque el Estado impuso su ley. Yo diría que lo impusieron. Pero ¿cómo tú me explicas de que después de tantos años diciéndote que el crecimiento de la economía ha sido tan robusta, ha sido tan fuerte, cómo usted podía seguir justificando el cobro por adelantado a los ciudadanos de dinero? Lo primero que tú has sido muy decente en ese enfoque. Dos cosas, y excusa que te interrumpa, pero lo que pasa es que hay cosas que a mí me hierven la sangre con este país. En primer lugar, tú tenías que pagar por lo que tú tuvieses en el almacén. Eso es un abuso. Que yo tengo tanto en especie en un almacén, yo tengo que pagar, aunque no venda nada, un 5% del anticipo. Ese es un lado. Y por otro lado, ¿cómo tú me estás hablando a mí de incentivo a la empresa cuando tú con ese mecanismo lo que estás haciendo es un proceso de eliminación, incluso no solamente de nuevas empresas, no, que pudieran instalar? Yo tengo un primo que vino de retirada de los Estados Unidos después de 30 años allá y me manda a buscar. Yo soy un hombre muy dramático. Y me dice, primo, yo lo mandé a buscar para que usted me ayude, pues yo quiero instalar un negocio. Digo, no, eso no es posible. Él viene emocionado, un capitalito. Y yo le digo, eso no es posible. Siéntate ahí, le digo al primo, mira, si tú pretendes instalar un negocio, mira lo que va a pasar. Tú no tienes local, tienes que alquilarlo. Energía eléctrica, agua potable, teléfono, personal. Aquí no se está hablando de los servicios que tú vas a dar. Nada más eso tú tienes que garantizarlo. Si es un negocio de venta de lo que sea, de mercancía, tú tienes que pagar un 5% aunque no venda esa mercancía. Y cuando yo le pinté ese panorama, yo le dije, coge ese dinero, llévalo a un banco confiable y busca una tasa razonable. Dame un dato que la mayoría de la gente no sabe. Sabe que el gobierno obliga, en el caso de los suplidores estatales, a tener un registro de proveedor del Estado. Sí. Pues resulta que cuando a ti te van a pagar, por ejemplo, en el caso de nosotros, una factura de publicidad, sí, hay un 5% que eso va
a esa cuenta, Sí. a los suplidores del Estado. Eso fuera del 18. Ya no es el del 18, ITEVIS. eso se convierte en un 23%. Que el ITEVIS debería Y si ser tú llevado le- a 10. Pero y ahora, si tú le Ese es el que sumas, si necesitamos. tú le sumas a eso el 10% cuando tú eres persona física, ese es un 33%. Sí. Eso es lo que el presidente ha eliminado en el día de hoy. Claro, ya al presidente le queda un año, pero él duró 7 años chupándole la teta a la gente también, Claro. sacándole los bolsillos. Por eso ese yo dinero. te digo que ya el paciente está, pero hace mucho en cuidado intensivo. Pero hay que saludar la medida. Yo No, hay que soy electo, saludar. la Yo medida, creo que hay que la medida saludar. hay que saludarla. Sí. Yo quiero comenzando- Pero tú planteaste algo, Sí. que ahí es donde el Congreso Dominicano no sirve para nada. El Congreso, te voy a decir por qué. El Congreso Dominicano se ha convertido, no quiero ni usar la palabra estercolero, pero te voy a decir una cosa. Los suplidores del Estado, el Estado, primero para tú accesar al Estado, para venderle un servicio, lo que sea, al Estado, ahí te exigen una serie de... Mira, la ley hay que modificarla, pero no la va a hacer el Congreso tenga otra cosa. Hay que modificarla, que el Estado, que el gran contratista, a medida que pase un mes, al Estado hay que ponerle un recargo también. Es decir, si tú le vendes un servicio al Estado y el Estado se compromete a pagarte mensual y dura un año, el Estado debe resarcir. ¿Sabe por qué? Hoy, ¿por qué que se han suicidado los ingenieros? Es porque han hecho obras, le dan un adelanto, se quedaron ahí en el adelanto, más nunca le han vuelto a pagar. Y tú dices, está la escuela, está la carretera, está parada. ¿Por qué que está parada? Por falta de dinero. Porque el Estado se ha convertido, ¿tú saben qué? En un estrangulador. Había un luchador mexicano llamado el estrangulador. ¿Por qué? El Estado te contrata, dice que en una licitación, no te paga, ¿y a qué te está llevando? Entonces el Estado tiene que, en gran medida, tenemos que crear un Estado que en vez de llevar a la gente a la pobreza y al desequilibrio, ya que los ingenieros se suiciden, que el Estado sea un ente de bondad, de alegría. Pero la de medida, satisfacción. Johnny, la medida, la verdad es que yo la estoy saludando y tú también. Porque a partir de ahora uno se va a quitar esa carga. Tú tienes razón. Ahora van a poner un reglamento cuando de el los Estado- 4 años más. Aquí hay una institución, que es la institución que más dinero ha manejado, porque tiene focalizado una parte importante del Producto Interno Bruto, que es sistema educativo. educación con Sí, el 4%. educación, sí. ¿Y tú quieres conocer alguna institución que tenga más deuda que educación? No se explica. La institución más pícara, la que menos paga, es educación. de todo. Educación, La que incluso a los menos paga. empleados, debería pagar los Tú le diablos. preguntas a la gente que suple el desayuno, Sí. los almuerzos, y esa gente están con el grito al cielo. Tienen que hacer una Son- amenaza. Miles y miles y miles de millones. Sí. Que alguien tiene que dar una explicación, porque ese señor que está ahí, el señor Jaque, yo no sé quién es, No. pero ese se sacó una lotería. ahí, No, sé, no, yo espérate. no Espérate. logro Yo entender. creo que el que debe tener un paredón es el otro. Pero tú sabes lo que ese individuo, primero él no se quería ir, segundo se fue y no rinde cuenta al país. Porque se supone Mira, que tú entregas un cargo, deben... Pero eso es lo que yo no A entiendo. propósito de... No, hombre, pero este es un país... Mire, compadre, aquí yo te voy a decir una cosa, a secas. Oigan lo que voy a decir a secas. Este país necesita leyes como en Teherán, en Irán. Johnny, hoy es viernes. Va a no es llevar, que viene. va a llevar suave la gente hoy. Hombre, Hoy que- va a llevar suave la gente. Pero yo, a propósito de educación, señores, hoy tú sabes lo que me ha impactado a mí en manera personal. Sí. Y yo sé que a mucha gente de este país, el hecho, la información que se hace publicar de que, Magua, oye esto, el 80% de la gente que se examina para ser maestro, o maestros graduados, Sí, son, sí. son licenciados en áreas de la educación que quieren ser maestros para dar clases en las escuelas. Hoy el 80% de esa gente se quema Sí. en el examen de oposición que se da para optar por una plaza de maestro. Y yo tengo que traer esto a colación, porque aquí se ha querido vender la idea de que el 4% ha servido para mejorar la educación, y eso es mentira. El nivel de desempeño de nuestros estudiantes no ha avanzado con el 4% para la educación. No es verdad que eso haya ocurrido. Entonces, si tú me dices a mí que los que están aspirando a ser maestros se han quemado, esas son la gente que sale ahora de la universidad
con conocimientos nuevos, con nueva tecnología, que se supone son maestros más completos que lo que hay. Y a mí me gustaría, Johnny, amigos televidentes, que aquí se aplicara un examen a los maestros, a los que están activos, que le den un examen de desempeño, para ver qué pasa. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí la sociedad nuestra actúa con mucha irresponsabilidad. Y vuelvo y te digo, el bajo desempeño en conocimiento de las diferentes materias que se imparten en la currícula escolar nuestra es la mejor denuncia del nivel de atraso que nosotros tenemos. Pero en los hay niveles que evaluar iniciales de primero que el educación maestro, del a país. esa comisión evaluadora. Ahí yo decía esta mañana en otro programa de televisión, que esa comisión tiene también, porque cuando a ti se te queman demasiados alumnos, vamos también a averiguar los instructores. Aquí nadie sabe cuál es el mecanismo que usa el Ministerio de Educación como plataforma para evaluar a mí me dijo una muchacha que se quemó en este examen, Esa muchacha es graduada con una maestría en educación y ella se quemó. Y ella explicó, quería una revisión, no se la dieron. Ajá, entonces a ti te van a llevar un paredón y no te van a decir, mira, te estamos condenando por esto. Ahí yo creo que también hay que evaluar a los que evalúan. A los que evalúan. Hay que evaluarlo porque tú no puedes tener, ve acá, ¿por qué entran los ratones por este lado nada más? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a buscar la cueva, ¿dónde está el problema? Entonces no se quiere. Y además, cuando hablamos de que los maestros son culpables de muchas cosas, aquí hace tiempo que padres y tutores abandonaron su papel en las escuelas y en los colegios. Aquí hay padres que no saben cómo los hijos se comportan en las escuelas. No le han visto nunca una mascota, una tarea, ese tipo de cosas. Tú sabes que este asunto, nosotros estamos creando un monstruo sin darnos cuenta. Creamos la tanda extendida y ahora yo empreño a una mujer, se la mando al Estado y me voy a jugar dominó. Porque al muchachito que yo mando, mira, le dan desayuno, comida y una merienda y me lo mandan a las 4. Yo ahora me estoy desentendiendo, lo estoy poniendo en sentido figurado. Para muchos padres responsables es muy fácil ahora soltarle a un muchacho desde que nace. Porque faltan algunos ejes, Johnny. Y yo creo que este tipo de programa que uno hace, y lo hace con comentarios y con temas así menudo, sí, uno lo hace en el ánimo de que las cosas mejoren. Claro, esa es la idea. Porque, por ejemplo, en Japón no hay servicio de limpieza. Los niños limpian la escuela, sí, como parte de la educación. Entonces es difícil que tú en Japón encuentres un niño con un pie puesto en la pared, sí, porque él sabe que él tiene que limpiarlo. Sí. Aquí tenemos una chulería. Sí. Los papás que le dan el desayuno, la merienda, la comida, Sí, sí, que le hacen la tarea allá porque tienen sí, que hacerla, sí, deberían los fines de semana, y debería ser obligatoriedad de los fines de semana que los papás vayan a las escuelas a limpiarla. sí. Y otra cosa... Y a pintarla, déjame decirte, y a pintarla. Porque oye, ¿qué es lo que pasa? Tampoco podemos seguir teniendo un Estado paternal que todos lo quiera dar. Yo estoy totalmente en desacuerdo con ese tipo de política. Y lo digo, mira, ahora mismo se está anunciando que el 75% de la matrícula estudiantil va a tandas extendidas. 75. Estamos hablando eso es mucho, de millones de niños y niñas. Pero hay dinero para eso. Y te eso. voy a decir una cosa, y yo estoy de acuerdo con eso, porque si hay un programa importante, es el programa de tandas extendidas por muchas razones. Sí. Porque Eso es tú probablemente un gran logro. lo estás viendo del punto económico y la verdad es que esto tiene un impacto en la economía de la familia. Ahora, el Estado no puede darse el lujo de quitar responsabilidades. Ese papá, esa mamá tiene de alguna manera que resarcir al Estado, a la sociedad, por lo menos limpiándole, pintándola, yo agregaría algo. haciendo las cosas que tiene que hacer. Yo agregaría algo. Es una idea. Yo agregaría algo, lo siguiente. Yo que no sé mucho de esto, pero que agregaría esto. Una aula tiene 30 alumnos. Se supone que tiene 30 padres o tutores, el que sirve el papel de padre cuando falta el padre. Yo lo hago firmar un documento que diga lo siguiente. Baguamo que yo cuánto, tiene 10 años de edad.
¿quién los representa? ¿Su padre o un tutor? Sí, vengan acá mis hijos. Vamos a matricular a su hijo, pero fírmeme esta nota. Si su hijo rompió un sanitario, usted tiene que pagarlo. O sea, vamos a hacer de alguna manera comprometer a los padres a que tengan, porque ahora, esa bonanza que le hemos vendido con la tarde extendida, hemos creado ahora padres que no son padres nada. Ahora los padres le han soltado eso a la escuela y se han desentendido. No, el muchacho mío no. Sí, vamos a seguir jugando dominó que a las 4 me matan. Déjame decirte una cosa. Déjame decirte una cosa. Una vez el doctor Leonel Fernández dijo que el problema no era de dinero, sí, cuando se le habló de porcentaje. Y aunque la corriente toda de opinión pública llegó al 4%, y ojalá que todos los porcentajes de los dineros sean para educación, ojalá. Educación, salud. Que todo sea para educación, pero para educación de verdad, no para francachela, no para la malversación de los fondos, que es lo que parece estar ocurriendo en el país. Entonces, ¿cómo tú me explicas a mí que las universidades del país, que trabajan las áreas sociales, que tienen que ver con el magisterio, que tienen que ver con el proceso de enseñanza, la pedagogía, la capacidad de enseñar los conocimientos, tú me vas a decir a mí que una persona que se está preparando para un empleo de calidad como el empleo del maestro, el mejor pagado de este país es el maestro, usted me diga a mí que esa gente se está quemando? Vamos a una pausa, regresamos en breve segundos. Bien amigos, aquí estamos de vuelta en Foro de Opinión. Se integra el compañero y colega Maguamo Quete Paredes. Gracias, gracias. Ustedes han dejado un poco caliente, como dicen en el argot propio, la pista. Vamos a establecer que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa hoy es un proceso electivo. Sí. Así es que vamos a determinar que esta cuota de responsabilidad que tienen los trabajadores de la prensa, los que trabajan detrás de las cámaras, los camarógrafos, los luminotécnicos, los escenógrafos, los editores, que se vayan a votar para que puedan maximizar todo este proceso de lo que es el Sindicato de Trabajadores de la Prensa. Bueno, de todas maneras, nos sentimos muy contentos, muy complacidos de poder entrar a esta segunda parte. Sí, el tema de la educación que Rubén comenzó, yo creo que la República Dominicana ha arrastrado ese problema desde tiempo. Pienso que la aplicación del 4% ha sido un gran logro. Sin embargo, los propios entuertos encontrados en el Ministerio de Educación, el nombramiento de este nuevo ministro de Educación, donde él ha comenzado a recabar informaciones sobre todos los ingenieros contratistas, algunos de los cuales fueron traducidos a la justicia, en el entendido de que no habían cumplido con la parte contractual que habían logrado con el ministerio. La no explicación que dio el pasado ministro de Educación y que ahora anda buscando la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, hacen a uno pensar que por lo menos no todo está perdido desde el punto de vista de indagar. Yo siempre he dicho que él no actuó bien, el pasado ministro Navarro, al irse y no rendir cuentas, no entregar el cargo de manera formal como se debe. No fue ni siquiera a la toma de posesión del nuevo ministro, eso dice mucho. Yo creo que muchas veces queremos culpar a los maestros de la deficiencia y la falencia del sistema educativo, y yo creo que ellos no son los culpables. El magisterio ha dado pasos agigantados, sobre todo aquel proceso que se aprobó del escalafón magisterial. Eso fue un gran logro de la Asociación Dominicana de Profesores, de los profesores agrupados allí. Cada vez que hay un problema en el sistema educativo queremos culpar a los maestros. Cada vez que hay un problema en un hospital queremos culpar al médico. Pero el médico, vayan a una sala de emergencia de un hospital para que vean. ¿Tú crees que hay médicos que tienen que amanecer en el hospital? Hay otros que están de llamada para asuntos de emergencia. Nosotros no hemos hecho la cosa como se debe hacer. Nosotros hemos colocado parches. Y aquí, muchas veces, cuando la gente quiere hacer algo, consigue una gran oposición. De ahí que el problema educativo está enmarcado en la propia sociedad. Yo cuando hablo del comportamiento de los padres, de los tutores,
yo creo que hay que hacerlo copartícipe de esa responsabilidad. Hace como 1 o 2 años, la moda en una escuela era que un niño agredía a otro y que algunos niños acudieron a las escuelas armados. Los padres no tienen padres, que no saben los hijos cuando llegan, qué hacen, cuáles son su hora de ocio. Yo recuerdo que a mí me ponían tarea y mamá me decía a mí, déjame ver el cuaderno, pero tú tienes tarea, ¿por qué tú estás jugando? Hay que responsabilizar a los padres y tutores a que sean parte importante del desarrollo educativo de sus hijos. Yo provengo de una familia que tiene historia magisterial, incluso la hija mía hoy debe concluir la tesis de matemáticas y sabe idioma, muy aplicada, por cierto, pero aquí hay muchos jóvenes, adolescentes, niños, que a uno le da gusto verlo camino al colegio, camino a la escuela, pero tenemos que seguir profundizando el sistema educativo, sin buscar culpables, porque pienso que cuando una sociedad llega donde está la sociedad dominicana, no se trata de buscar culpables, lo que debemos es analizar la sociedad, dónde están nuestras fallas, dónde están nuestros logros, qué nos falta para proseguir. Ese asunto el Estado tiene que buscar el mecanismo esto de que los colegios quieren cobrar unos meses que son de vacaciones, el aumento permanente de la tarifa en los colegios. Hay que establecer el inglés, no digo porque va a desplazar el idioma español, eso es un cuco. No, hay que desde niños llevarle a los estudiantes la necesidad de que puedan aprender otro idioma, en este caso el idioma inglés. Aquí hay que ir pensando a que los estudiantes aprendan mandarín con las relaciones con China. Nosotros tenemos que ir creando una sociedad que se esté preparando. Ustedes no ven ya como la juventud ha ido aprendiendo la tecnología. Ya la televisión, por ejemplo, ya desde cualquier sitio se transmite un programa de televisión, se hace un buen reportaje porque la tecnología ha permitido eso. Los camarógrafos nuestros han tenido que prepararse en la tecnología, los editores. Por lo tanto, la televisión de hoy, la de 30 años, que por cierto ayer era, o hoy, el día de la televisión, yo creo que así la sociedad tiene que irse adecuando. Y tuve hoy muchachitos que son ingenieros en sistemas y jóvenes. Bueno, este ministro que acaban de nombrar, de Planificación y Desarrollo, es un muchacho que no tiene 40 años de edad, tiene 35 años de edad. Eso te dice a ti que hay, pese a todo, pese al declive, pese al consumo de drogas, pese a la inversión de valores, que hay una juventud que se prepara. Hay un aspecto sumamente importante, Johnny, de que independientemente de los esfuerzos que puedan hacer los estudiantes en las diferentes universidades o puede ser en las escuelas, los niveles de preparación y de cualificación de los maestros debe ser sumamente trascendente. Yo tuve la oportunidad de poder estudiar en la Universidad Popular Autónoma de Puebla, en México, y los profesores de esa universidad, en su gran mayoría, no importa en el grado que estén, siempre asumían la responsabilidad extracurricular de la preparación que se establecía de la propia universidad, pero no obstante a eso, en las diferentes escuelas, los ministerios de educación o de cultura llevaban a los profesores a que tuviesen la capacidad de aumentar sus conocimientos en términos generales, de maximizar esas capacidades en función de la preparación de los estudiantes. Pero hay una cuota de responsabilidad muy especial, Johnny, es que los padres, y apuntalando lo que tú estás diciendo, deben sumarse a esa satisfacción de la preparación de los estudiantes en sus casas, porque ellos cohabitan su mayor tiempo de vida naturalmente con sus padres, y ellos deben ser el paraguas fundamental para el reforzamiento de la educación, la preparación cultural de sus hijos. Independientemente de que vayan con tanta extendida en República Dominicana, en cualquier parte, siempre es trascendente valorar esta otra parte. Pero más que todo, yo estoy convencido de que ser multilingüística, hay algunos países, especialmente
Colombia, incluyendo México, que enseñan el inglés, enseñan francés, lenguas que le permite al estudiante de esos países hispanoparlantes poder trascender en las culturas, y cuando uno habla 2 idiomas o 3, uno vale por esa gran cantidad de personas. Entonces, yo llamo la atención en este momento a que el nivel de reforzamiento de nuestros idiomas, independientemente del español o el castellano, debe fortalecerse, pero otros idiomas, para que nuestros estudiantes puedan maximizar esos conocimientos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Okay. Mira, el tema político, el Partido Revolucionario Moderno, que es la principal fuerza política de oposición, se va a abocar a un proceso interno de primarias cerradas, donde ya los 2 sectores que están imbuidos, sobre todo detrás de la candidatura presidencial, me refiero al licenciado Luis Abinader Corona. Y al expresidente Hipólito Mejía, están metidos en la calle del medio tratando de alzarse con esa candidatura, que deberá ser parte de un proceso político de dinamización de ese partido. La gente ve con mucha atención estos procesos políticos que está viviendo la República Dominicana. Yo siempre he dicho, Magua, que cada proceso tiene su particularidad, que muchas veces queremos extrapolar experiencias pasadas a procesos nuevos. Aquí todavía está vigente el sistema de doble vuelta y está el sistema de 50+1. Aquí todavía nadie lo ha conseguido. Así, digo, lo ha conseguido en proceso, porque aquí Danilo ganó unas elecciones en primera vuelta, las 2 que ha ganado fue en primera vuelta, Leonel Fernández la ganó también. La primera la ganó en la segunda vuelta. La primera fue el 30 de junio, que se establece la segunda vuelta cuando ninguno de los candidatos obtiene la mitad más 1. En el caso ahora, nosotros tenemos una particularidad, que es la separación de las elecciones, que ahora está provocando un polvorín para que las unifiquen. Yo no sé cómo tú ves esto, pero me gustaría ver el proceso del PRM para ver, ¿verdad?, cuántos inscritos tiene el PRM. Mira, el Partido Revolucionario Moderno es un instrumento, como tú bien sabes, que nace del desprendimiento del Partido Revolucionario Dominicano, que nació en el año 1939 como parte existencial de un partido de imagen y semejanza del propio Juan Emilio Bosch Gaviño. Y todo esto ha notificado que esta organización naciente ha crecido con una oposición tanto limitante, que no ha tenido unos niveles de claridad fundamentales, pero de todas maneras yo estoy convencido de que todo este proceso que se avecina para el año 2020 va a provocar niveles de priorización. Y lo digo así porque Rafael Hipólito Mejía Domínguez, Luis Abinader Corona, que son los 2 líderes que han sacado la cabeza en esa organización política, van a terciar dentro de este proceso. Ahora, ¿cuál es la cuantificación de la votación exhaustiva y determinante que puede tener esta organización en términos generales? ¿Cuáles son sus niveles de apetencias que pueden tener y cómo todo esto puede reflejarse en el acontecer político de República Dominicana? Pero más que todo, ¿cómo contar los votos de estos 2 líderes y cuáles de los 2 pueden tener más niveles de pretensiones para ocupar la candidatura presidencial? Hipólito Mejía es una persona que ha buscado posicionamiento muy lógico, sobrepasa los 70 años de edad. Yo pienso que Hipólito Mejía es una persona que está buscando el aspecto publirelacionista político de su hija, que es la secretaria general de esa organización, porque no le veo mucho ascensión dentro de esa organización. Ahora bien, Hipólito Mejía es una persona que conoce muy bien la sociología y la psicología política del país, mientras, para cederte la palabra, el señor Abinader ha gozado de mucha trascendencia. Veremos
si se pueden contar los votos y no haya ese problema de separación entre ambos. Tú sabes que a veces los partidos se niegan a procesos internos cerrados porque el país va a conocer la verdadera realidad en membresía. En el PLD, que las primarias son abiertas, ahí sí va a haber una guerra fuerte. Primero porque los dos líderes de ese partido están confrontados. Y aunque Danilo pudiera haber perdido la batalla por la reforma constitucional, no hay duda de que él está en dificultades desde el punto de vista de que está inhabilitado. Pero él está inhabilitado para aspirar a presidente. Pero él no está inhabilitado como el hombre que tiene las estructuras del PLD. Yo te diría, el PLD está en una situación muy delicada. Primero porque, por eso tú no has visto al presidente del partido, que yo digo que hace tiempo él abandonó esa función, él se fue para Fonglode. Tú no lo ves celebrando mucho, porque él sabe, en primer lugar, ellos han estado brincando, él está en Colombia en un foro, porque él siempre usa eso, cuando hay una crisis donde está el PLD imbuido, él se va. Acuérdate que fue a regañadientes que él convocó varias veces el comité político, nunca estaba aquí, porque es un tipo de Villajuana. Pero él sabe, un culebrón. Él sabe que el comité central tiene que el que ratifica los candidatos. Los candidatos para terciar tienen que tener un 33 y algo % de la membresía. La gente de Danilo acaban de reunirse ayer y de 600 y pico que tiene el comité central, habían 335, 435. Por lo tanto, duplican la membresía que sigue a Leonel Fernández. Ahí hay nerviosismo. Pero ¿qué resulta? Que ni hablar del comité político, de 34, porque murió Juancito, que eran 35, Danilo Medina tiene 28, 29. O sea, en el Congreso solamente la minoría logró imponerse para que no se aprobara una reforma constitucional, que no fue porque una decisión de Leonel. Todo el mundo sabe que ahí actuaron fuerzas extrañas, fuerzas foráneas, para impedir eso. Ahora, yo creo que de aquí a octubre, porque lo establece la ley electoral, nos estamos abocando a procesos políticos muy delicados. Mira, el Partido de la Liberación Dominicana, y ya vamos a entrar con unas preguntas que le vamos a hacer a las personas y vamos a salir a introducir los números telefónicos. El Partido de la Liberación Dominicana está en una carrera muy difícil en este momento. Yo confío de que esta organización tiene la capacidad de unificarse cuando están llegando a la meta. Ojalá de que cuando lleguen a la meta no sean muy cansados los dos candidatos y que esto puede dificultar de que la ascensión de otras fuerzas políticas externas en este proceso puedan asumir el control de la organización política del Estado Dominicano en términos generales. Uno no puede darse mucho golpe de pecho en todo este proceso porque puede haber sorpresas en el país. Y cuando uno tiene muchos niveles de confiabilidad y la psicología del dominicano es muy determinante, muy estrecha, es muy vinculante, hay que definir. El Partido de la Liberación Dominicana tiene que definir su candidato para poder ratificar qué es lo que puede suceder en este proceso. Vamos a hacer una pausa, Magua. Después de la pausa vamos a venir ya con otra parte del programa. Pausamos, volvemos en breve. Bien, señores, estamos de vuelta aquí en Foro de Opinión por Teleradio América, aquí en la República Dominicana y en el exterior estamos en las internet. Sí, estamos transmitiendo directamente desde Santo Domingo, capital dominicana, a través de Multimedio, Teleradio América, Canal 45. Esta tarde, y como todas las tardes, siempre nos acompaña en términos de estos viernes el dilecto creador de un estilo muy profesional en el campo de la comunicación. Usted mismo. Tú hablabas de una pregunta que vamos a hacerle al público para que pueda comunicarse con el país y con el mundo. ¿Ha mejorado el 4% de la educación en República Dominicana? Esa es la pregunta, que si esos 4% ha mejorado un poco
la educación de República Dominicana? Esta es la pregunta que estamos formulando a nuestros directos amigos, no solamente nacional e internacional. ¿Ustedes piensan que este 4% ha fortalecido la educación de los estudiantes, ha fortalecido también la formación profesional de los profesores? ¿Cuál es su opinión? Así es que el espacio está abierto, los teléfonos están abiertos para todos ustedes. ¿Me entienden? Bueno, vamos a ver. Nos pueden llamar a los teléfonos que están en pantalla, sí, como dice Magua, para que ustedes puedan expresarse libremente. Usted, lo que usted crea, nosotros lo recibimos con mucho agrado. Exactamente. Pero mientras viene alguna llamada, puede seguir profundizando. Sí, exactamente. Vamos a seguir. Tú le temes, veo como que le teme a la crisis. Yo quiero que el PLD vaya a una crisis total. Sí. Porque, fíjense una cosa, lo más lindo de una mujer es el parto, y el parto viene con sangre, originalmente. No se le puede temer. Yo veía como muy cuesta arriba cuando se hablaba de reforma. Las reformas constitucionales se dan por crisis. ¿Entiende? Entonces, al darse por crisis, originalmente lo que se estila, no es que están inventando, cada rato hacen una ley nueva y tienen que modificarla. Este Congreso que está, fue el que hizo la ley, cuestión de la ley electoral y separó las elecciones. ¿Y qué están diciendo ahora? Están diciendo ahora que eso no funciona, que hay que cambiarla y que no hay tiempo. Pero, ¿por qué? La gente no se quiere someter, la gente quiere ir cobijado. Aquí hay un liderazgo que vive cobijado, que no se atreve a ir solo. Yo oigo mucho incluso de la sociedad civil, que esto hay que hacerlo, ponen una boleta para que tú veas que nadie vota por ellos. Exactamente, sí, no, es una situación muy difícil. Vamos a ver, esto nos lleva a la atención de que la situación del país... tenemos una llamada telefónica. Buenas tardes. Buenas tardes, Johnny y Moquete, ¿cómo están ustedes? Estamos vivos. Sí, ha mejorado, nada más para 3 ha mejorado. Sí. Melanio Paredes, Amarante Baré y Navarro. Gracias. Sí, gracias a ti. Yo creo que ha mejorado porque los muchachos ahora tienen la chapea, que es parte de la... Eso lo dice el pueblo, ¿no? Habrán otras cosas y ahorita analizamos eso. Vamos a seguir viendo llamadas. Bueno, tenemos otra llamada telefónica. Buenas tardes. ¿Su nombre y de qué parte nos está llamando, por favor? ¿De dónde? ¿De qué partido? No, ¿de qué parte? No, de aquí de la ciudad, de Sánchez Naco. De Naco. Sí, adelante. Sí, buenas tardes, harta gracias. Sí. Gracias. Sí, mire, la educación no ha mejorado en el sentido de que para hacer una tanda extendida ha debido haberse aprovechado estas horas de la tarde para descubrir en los muchachos las actitudes que ellos tienen, ya sea para la pintura, para la música, para el deporte, y aprovechar estas horas para que esos muchachos se desarrollen en esas cosas que ellos tienen aquí. En música, artes plásticas. Exactamente, exactamente. Sí, teatro. Ellos están vagando ahí por la tarde, no están haciendo nada. O sea que realmente no ha tenido sentido eso. Está bien, gracias. Yo creo que ese complemento hace falta. Se ha planteado eso. Y otra cosa que yo quisiera que implementaran es que a los estudiantes les faciliten transporte. Hay que ir a esa carretera para ver los niños corriendo el riesgo de ser arrollados por un vehículo. En los Estados Unidos, en Europa, los niños los van a buscar a una parada determinada y los van a retornar a su familia. Incluso ese sería otro aporte para reducir los costos de los niños en las escuelas, porque los padres tendrían transporte seguro. No, y no solamente esto, que se puede valorar de manera asistencial a que los estudiantes tengan las seguridades fundamentales en el trayecto, que no necesariamente sea la alimentación y todo esto. Ha mejorado la educación dominicana con este 4%. Yo quiero que todos ustedes nos puedan llamar y den su opinión, si ha mejorado para los estudiantes o ha mejorado también para los profesores, porque yo pienso que es muy importante. Tenemos una llamada. Otra llamada. Sí. ¿Aló? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién conversa y de dónde? Sí, quiero opinar con respecto a la pregunta que hacen, si ha mejorado el 4% de la educación. Sí. Adelante, sí, está en el aire. Está al aire. Sí, yo pienso que no, que la mejoría que ha experimentado, entre comillas, la educación dominicana, es una mejoría que no es estable. Aparte de ser inestable, es una mejoría
que no se corresponde con la realidad que debería. ¿Qué usted cambiaría? ¿Qué usted cambiaría para que se mejore? De las opiniones anteriores. Sí, ok. Ya que todavía a esta altura del juego tenemos estudiantes bajo los árboles, con instalaciones sanitarias inadecuadas. Sí, sí. O sea, entiendo que no. Okay. Que sí, como dijo el primer expositor, sí, ha mejorado a los ministros que han podido hacer fortunas para querer ser ahora presidenciables con el dinero de la educación. Muchas gracias. Gracias. Sí, yo estoy convencido de que en todo caso sí ha mejorado circunstancialmente todo este proceso. Cuando tú construyes un plantel nuevo, tú dignificas el sistema y dignificas la sociedad. No, lo único que yo critico a veces es que inauguramos un local, una escuela, y todavía a los 6 meses no está operando. Deberíamos decir, bueno, vamos a construir una escuela en tal comunidad. Ahí hay tantos alumnos, ¿verdad? Pero ahí mismo nombren el personal administrativo y el personal profesoral para que la escuela, el día que se inaugure, el otro día haya clase, haya docencia. ¿Aló? Sí, muy buenas tardes. Sí. Mauá, ¿cómo se siente? Gracias. Estamos aquí. Un placer. Joaquín de Lomina. Gracias, Losmina. Adelante, Joaquín. Sí, mire, fíjense, yo lo que creo es que el 4% para la cantidad que se le dio para la educación, aquí debería de haber por lo menos un destacamento en cada escuela y los liceos. Porque con todos esos muchachos que están llegando ahí con malas formaciones, dándole galletas al profesor, haciendo desastres, dando machetazos, señores, es para que haya por lo menos 4 policías en cada liceo de esos nocturnos y de eso que hay de noche ahí. Y lo que pasa es que está muy mal distribuido también. Ese 4% lo distribuyen mal, señores, porque eso da para todo. Déjenme decirle, para cultura, para alimentación. Para todo. Para todo da. Entonces lo que han hecho es que lo distribuyen mal el dinero, eso es lo que pasa, pero eso da para todo. Muy buenas tardes. Gracias. Sí, mira, yo creo que, más que creer, saludo a Losmina, es un sector que yo quiero muchísimo. Ahí vivía Chávez una vez. Sí, el Chávez. presidente Chávez, sí, antes de ser coronel, vivía ahí. Yo viví en la calle... Tenía una novia ahí, por la Venezuela, por ahí. En la calle próximo a la escuela Juan Bautista Zafra de Losminas. Sí. Saludo a las personas de Losminas. Hay otra llamada. Tenemos... Johnny. Sí. Hello. Sí, está en el aire, hermano. Johnny, yo no sé si tú recuerdas, soy compuesto tuyo. Acuérdate con nosotros. No, si tú no me dices el nombre y de qué sector, yo estoy perdido. Por lo menos que te diga el nombre, por favor. Martínez Comayo, sigo el mellizo en San Juan. Claro, sí, claro. Pues sí, entonces, ¿tú te acuerdas por lo menos cuando en educación allá daban por lo menos el penso como bachiller, arte plástica? No, y daban agricultura, ¿tú te acuerdas? Sí, ahí en el liceo, claro. Ahí estudió Danilo Medina. Sí. Todas esas materias por lo menos las han sacado todas por lo menos del pensum de educación. Sí, claro. Moral y cívica, ¿tú te acuerdas de eso? Sí, claro. Ya por lo menos los valores en educación lo han sacado por lo menos. Moral y cívica, y yo creo que a Duarte lo sacaron hasta del peso. De la moneda. Aquí en este país hay una gran inversión de valores. Una gran inversión. Yo estaba en un lugar ayer, por cierto. Estaba bregando con unas plantas ornamentales, pero la señora ya le quería unas plantas, la fui a buscar. Señores, y a las 12 en ese recinto tocaron el himno. Me resultó extraño, pero me encantó. Ahora, sale ahí, coge un micrófono y pregúntele a 100 ciudadanos si saben las notas del himno. No entero, no, si se saben 2 estrofas del himno. No, y tú le preguntas quién fue el autor de las letras, de la música, el maestro José Reyes, Emilio Perdón. Entonces, es parte de nuestra historia y yo pienso que todo este proceso que está notificado la República Dominicana en su capacidad de progreso, su cultura y todo. Vamos, ya hemos terminado. Y ya terminamos. Los técnicos, no como Cavada, estos son técnicos de verdad, no está, y son los que mandan, el técnico, el productor, hay gente que está sentado aquí y cree que puede voltear a todo el mundo. No, así pero yo quiero solidarizarme con los técnicos de televisión. Sí, exacto. Son gente, bueno, yo aquí he hecho grandes amigos, buenos amigos, muchachos buenos, que hablamos de cosas positivas, no tengo por qué atropellarlo, todo lo contrario. No, yo pienso de que las actitudes y comportamiento de ese individuo
dice mucho de lo que debe ser una comunicación. Pero es un extraño, es un extrapolado de los chuflay que nos mandan aquí a este país, pero lamentablemente es así. Gracias, señores, por estar con nosotros. Magua, para mí es un gran placer, como siempre, venirlo bien a compartir con ustedes y con todo el público. Nos vemos el próximo lunes aquí en Foro de Opinión. Correcto. Buenas tardes.